Bien, estamos ya listos, hermanos, preparados. Aquí es de su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludándolos en este domingo 2 de julio de este 2023. Hoy estamos estrenando mes, primer domingo de julio. Así es que animarles a todos, hermanos, a la iglesia que hoy está aquí y a ustedes ahí en el video, a que nos dispongamos con todo nuestro ser, hermanos. Siempre es la misma recomendación. ¿Y por qué siempre es la misma recomendación? Porque acuérdense lo que decía Pablo, ¿no? A mí no me molesto repetirle las mismas cosas en la medida que sepa que es ¿para qué? Para el crecimiento, para el fortalecimiento de la iglesia. Así es que dispóngase siempre que vaya a escuchar un consejo de la palabra, disponga siempre todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Amén o no? Amén. Y voy a hacer silencio un ratito, a ver. Bueno, estamos. Bien, hermano, vamos a ir todos a la palabra, vaya al libro de Efesios capítulo 2. Mientras usted lo busca, reiterar el saludo a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube y animarle también, busque una Biblia, esté atento ahí siempre a las cosas del Señor, ¿no? Tome nota, anote lo que le parece curioso, extraño, que no entienda, después lo averigua, lo investiga. Eso es parte de las técnicas de aprendizaje, ¿no? Efesios 2, vamos a leer desde el verso 10 en adelante. ¿Ustedes me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Libro de Efesios, dice la palabra del Señor así en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es lo más importante. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en torno a ella, Señor, que es lo más importante también. Y como resultado de eso, que es importante, podemos también saludarnos como hermanos, vernos, alegrarnos de poder compartir en armonía, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Nos disponemos, Señor, a escuchar el consejo que tienes para cada uno de nosotros, con el compromiso firme de que no solamente nos quedemos ahí de oidores, sino que podamos ser hacedores de lo que hoy vamos a aprender, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ya estamos acomodados, ya les decía ahorita que todo tiene un tiempo, tomamos un tiempo de saludarnos, ya alabamos al Señor, ya lo adoramos, ya lo saludamos, ya los chicos se fueron, saludamos a la visita que nos está hoy por primera vez y vamos a disponernos a escuchar la predicación. En línea a eso, antes de arrancar con el tema, nosotros en la iglesia, la iglesia Efesios 4:23, si usted nos sigue o nos lleva un tiempo siguiendo, sabe que nosotros instamos mucho a que la gente viva, ¿por qué? Por principios, ¿cierto? De hecho, tenemos principios en la iglesia sobre los cuales tratamos de regirnos y tratamos de, en la medida de lo posible, que caminemos obviamente teniéndolos como referencia, ¿no? Hay un principio que dice que uno está ¿dónde? Donde la mente está, ¿no? Entonces, si estamos aquí, pues vamos a concentrarnos. 10 para las 11 de esta mañana, una mañana linda allá afuera se ve un sol radiante. Pues espero que así, de esa manera, como está brillando el sol allá, también Cristo brille en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y que aprovechemos el tiempo, ya que estamos aquí en vivo, ¿no? Hace un tiempo, ahora nos acordábamos, hago un paréntesis ahí, hoy es domingo 2 de julio, hace 7 años, un 3 de julio, que precisamente fue el primer domingo de ese mes de julio, hace 7 años, nosotros como familia pastoral estábamos arrancando todo este ministerio, no la iglesia como tal, sino arrancando el pastoreo aquí en Cartago, ¿no?
Entonces estamos cumpliendo 7 años, que es el 7, el número del Señor. Entonces han sido 7 años de mucho aprendizaje. No crea que ustedes aprenden, nosotros también aprendemos. De hecho, si a mí me preguntan, pastor, ¿y usted cuánto lleva de pastor? ¿Cuánto llevo? 7 años. 7 años, aunque ya antes haya sido nombrado pastor, pero uno es realmente, uno hace efectivo o hace realidad su llamado cuando ¿qué? Cuando lo vive, ¿no? Uno hace efectivo, hace realidad su cristianismo cuando lo vive, no cuando sabe versículos o conoce la Biblia y todo eso, ¿no? Entonces, ya que estamos aquí en vivo, aprovechemos la oportunidad, ¿no? Porque a veces la gente cree que el culto arranca a las 10:15 que arrancamos con las alabanzas y todo. No, el culto arrancó, para cada uno de nosotros arrancó desde ayer. Cuando usted se dispuso que al otro día iba a ir a la iglesia, se preparó, ya sabía qué ropa se iba a poner, madrugó, algunos madrugan más que otros. Nadie dijo amén, pero bueno. Pero bueno, aquí estamos, ¿cierto? Entonces todo eso hace parte del servicio, entonces hay que aprovechar el estar en vivo aquí. Ahorita nos saludamos, eso solamente se puede hacer en vivo, amén. Entonces estar en una actividad en vivo es muy, muy importante. Ahora, yo no estoy diciendo que ver un video por internet no sea importante, sí, pero estar en vivo es importante para recordarles cosas como esas, por ejemplo, que pongan el celular, que lo apaguen, lo pongan en silencio, porque, acuerde, estamos en el tiempo de la palabra, ¿no? Porque si las cosas en vivo no fueran importantes, entonces nadie iría a un concierto, ¿cierto que sí? O nadie iría a ver un partido, lo veo por televisión. Entonces hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da de que hoy nos hemos levantado queriendo estar aquí, y no solamente queriendo, sino que efectivamente aquí estamos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la identidad cristiana, ¿no? Que por cierto está en crisis. De hecho, este video se llama Crisis de Identidad Cristiana, ¿no? Y entonces, como estamos hablando de crisis de identidad cristiana, este es un mensaje dirigido ¿a quién? A los cristianos, porque los únicos que pueden tener identidad cristiana, ¿quiénes son? Los cristianos, ¿no? Dándole el beneficio de la duda de que sean cristianos, ¿no? Y en línea a eso, recuerde que siempre los mensajes que salen de la palabra, aquí está la palabra que es la fuente de todo, por eso se le llama sana doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras la fuente sea la palabra, sin adulterar ni nada, uno considera que es una enseñanza sana, ¿cierto que sí? Entonces todos los mensajes que salen de la palabra, recuerden que tienen muchos propósitos. Hay mensajes que son evangelísticos, hay mensajes que son de exhortación, hay mensajes que son doctrinales, pero en general todo mensaje que salga de la palabra, toda enseñanza debe tener un propósito claro, que es que uno pueda ¿qué? Pesarse, ahorita que tú te la sabes así, que uno pueda pesarse, ubicarse, que uno sepa dónde está, qué terreno estoy pisando, bajo qué autoridad vivo, bajo qué preceptos me rijo, todas esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para saber si soy o no soy. Hay por ahí un dicho que dice, ser o no ser, y ponen a una persona así. Uno no puede quedarse toda la vida sabiendo si es o no es. Uno tiene que saber si es o no es. Amén o no, hermanos. Entonces, porque recuerde que la ignorancia bíblica es que ni bendice ni justifica, pero es una decisión personal. Y moverse en medio de la ignorancia es muy peligroso, ¿no? ¿Cierto que sí? Eso es como moverse en arenas movedizas. ¿Ustedes saben por qué moverse en arenas movedizas es doblemente peligroso? ¿Por qué? Entre más se mueve, ¿qué pasa? Más se hunde, ¿cierto que sí? Entre más se mueve, uno más se hunde. Entonces, cuando usted está en medio de la ignorancia, entre más se mueve y más recibe información en medio de su ignorancia, pues más hundido está. Entonces, ¿qué es lo mejor para eso? No se meta en arenas movedizas, pise tierra ¿qué? Firme. Por eso establezcase sobre algo firme, algo que lo sostenga, ¿no? Entonces, en línea a eso, Pablo les estaba diciendo ahí en Efesios, lo que la gente era antes, nunca se olvide lo que usted era antes y lo que usted es ahora. ¿Y qué fue lo que lo llevó a hacer esa transición? ¿Qué lo sacó de lo que usted era antes, no? Lo que era la realidad de lo que éramos antes sin Cristo, ¿no? Y en línea a eso es clave a nosotros, que les decía ahorita, saber quiénes somos, que en otras palabras, relacionado al tema de hoy, se reduce ¿a qué? A saber o a tener ¿qué? Identidad, ¿no? Nosotros tenemos que tener identidad. Tener identidad es precisamente eso, ¿quién soy? Y si yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo. Y si yo sé de dónde vengo y sé quién soy, yo sé para dónde voy. Claro, o sea, no tiene misterio, ¿cierto? Hay mucha gente que no sabe ni para dónde van por lo mismo, porque no saben de dónde vienen, ¿me entiende? Por ejemplo, los que estamos aquí ahora que acaba el culto, yo creo que en lo natural todos sabemos para dónde vamos, para la casa.
Habrán algunos que no, pero bueno, es otro problema. Pero todos sabemos para dónde vamos y todos conocemos el camino y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? En lo espiritual es igual. Tenemos que saber para dónde vamos y cuál es el camino que ya está trazado y lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces es clave, hermanos, tener identidad. De hecho, al Señor Jesucristo, a Él le recriminaba mucho, ¿quiénes? Los fariseos, los de siempre, ¿no? Entonces, mire por ejemplo lo que dice en Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo a toda la gente, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Ustedes han visto todos los yo soy del Señor, ¿no? Yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy. Usted puede decir yo soy cuando usted está seguro de ¿qué? ¿De quién es? Aunque usted dirá, pastor, pero yo conozco más de uno que dice yo soy una cosa y mentira que no es. Bueno, eso ya es engañarse a uno mismo y engañar a los demás, y en este caso no vale la pena, ¿no? Entonces Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Le decían a él, ¿no? Y entonces Jesús les respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Me entienden? Así de sencillo es el asunto, ¿no? En la medida en que usted sepa de dónde viene y a dónde va y sepa su propósito de vida, que los demás hablen ¿qué? Lo que quieran. Pero en la medida que su testimonio va a ser verdadero en la medida que usted actúe conforme a dónde viene y para dónde va. O sea, conforme a su identidad, ¿cierto? Porque no saber quiénes somos, hermanos, pues eso genera, no es un secreto, eso genera en nosotros un vacío, una incertidumbre tremenda, ¿no? No sé si ustedes han visto esas películas de identidad desconocida, ¿no? Hay una película que siempre les menciono, esa película de Jason Bourne, ¿se acuerdan? ¿La han visto? ¿Se han visto las 5 por lo menos? Bueno, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, pero acuerdan que él era un asesino entrenado para matar, obviamente, ¿no? Y de un momento a otro pierde la memoria, no sabe quién es. Y entonces comienza una saga de 5 películas ahí, buscando a ver, revolviendo por todo lado, escarbando para saber quién es. Porque ese es un desespero muy grande, que uno no sepa quién es. Porque está a expensas uno de que otras personas le digan a uno quién es uno. Y eso es peor todavía, ¿no? Entonces, claro, el hombre andaba por todo lado buscando quién es. Entonces, para que a uno nadie lo engañe, es decir, para que a uno nadie le diga quién debería uno ser, uno mismo debe averiguar quién uno es. Por eso la palabra nos aconseja Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñen las escrituras. ¿Usted quiere saber quién es? Escudriñen las escrituras. Ahí está la vida eterna. Ahí está la oportunidad para que usted conozca de dónde viene. ¿Quién es? ¿Cuál es su propósito de vida y para dónde va, no? Entonces, escudriñe las escrituras, ¿no? Para que usted sepa saber, para que usted tenga certeza, por ejemplo, cuáles son los principios que rigen su vida, ¿no? Cuáles son los fundamentos que usted tiene para basarse en lo que hace, ¿no? Y por medio de eso, usted pueda determinar si usted es realmente lo que usted quería hacer. Si usted está donde usted hubiera deseado estar, si te gusta donde estás, porque lo más triste de todo esto es que después de todo ese análisis usted diga, no me gusta lo que soy, que es triste, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es más triste? ¿Qué sería más triste que eso? Por ejemplo, que alguien diga, mira, he hecho un análisis de mi vida y no me gusta lo que soy. Eso es triste, pero ¿qué sería más triste que eso? Seguir ahí, quedarse ahí. No me gusta lo que soy, pero me va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque es mi zona de confort, o sea, no estoy en riesgo. ¿Para qué me voy a mover de ahí? Así le pasa a uno en lo natural, cuando uno está, por ejemplo, en un trabajo que no le gusta. Vieras que odio la empresa, odio mi trabajo y en la medida de lo que tengo posible hablo mal del jefe, hablo de todo, pero bueno, estoy ahí tranquilo porque tengo contrato a término indefinido y me pagan puntual. Entonces ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces eso es malo? Pues, o sea, la recomendación siempre es, si no te gusta donde estás, o sea, una cosa sin dejar de hacer la otra, sigue haciendo tu trabajo, haz lo mejor que puedas, pero mira otras opciones, oportunidades hay. En esta vida siempre hay oportunidades, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, hay una canción que varias veces la hemos cantado, ¿se acuerda que dice, enamórame de ti? Cámbiame, transfórmame, quiero ser un odre nuevo, ¿qué dice ahí, cierto? Ahora,
Eso es bien importante, que uno sufra esa transformación, que uno sabiendo lo que era antes, lo que leíamos ahorita que Pablo le hablaba a la iglesia, obviamente antes de entregarle nuestra vida a Cristo, nosotros éramos, las peores páginas de nuestra vida las escribimos ahí. Entonces por eso uno clamaba al Señor, decir, cámbiame, transforma. Está bien, el Señor lo puede hacer, pero recuerde, porque hay poder en el Evangelio, amén o no. Pero eso, por mucho poder que Dios tenga para cambiarlo a uno, para transformarlo, para hacer de uno un odre nuevo, por mucho poder que Dios tenga, no lo va a poder hacer si la persona no quiere. Recuerde que varias veces lo repetimos, ¿no? Si uno no quiere, ni el diablo lo hace pecar. Pero si uno no quiere, ni Dios lo puede salvar. Entonces, media ahí una decisión que personal, ¿cierto, hermanos? Hay que querer hacerlo. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, recuerde, todo eso que estamos hablando hace parte del tema que estamos tocando, ¿no? Que es la identidad. Vamos a ir a que estamos en una crisis de identidad cristiana, pero primero tenemos que saber cuál es nuestra identidad, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué es identidad y qué es crisis, ¿no? También. Pero cuando uno le entrega su vida al Señor, uno adquiere automáticamente una serie de, no sé si llamarle títulos o qué, o categoría, lo que sea, ¿no? Pero usted le entrega su vida al Señor y el primer título, llamémoslo así, el primer título que uno recibe, ¿cuál es? Hijo de Dios. Hijo de Dios, o sea, dice que a los que el Señor vino y muchos lo rechazaron, pero a los que lo recibieron, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si usted dice, wow, yo le entregué mi vida al Señor, entonces yo soy hijo de Dios, bueno, usted tiene que entender que eso solamente se da si usted le entrega su vida a Cristo y si usted lo acepta a Él. Y cuando lo acepta a Él, usted se está comprometiendo ¿a qué? No solamente aceptarlo a Él como su Salvador, sino a sus enseñanzas, su evangelio, o sea, su caminar. El que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve. Eso lo tiene que saber, parte de la identidad cristiana. ¿Qué más? Cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno se convierte ¿en qué? En cristiano. Porque dice que el que le entrega su vida al Señor, uno es con Él, ¿cierto? Así dice, ¿no? Por lo menos. Ahora usted dirá, pastor, pero cristiano carnal o espiritual. Bueno, eso es todo otro tema, ¿no? Pero uno es cristiano. Pero uno debería entender eso, ¿no? Que en el momento en que uno se hace cristiano, uno se proclama, por ejemplo, seguidor de Cristo, ¿no? Y si uno es seguidor de alguien, es porque algo que ese alguien te está diciendo te gusta, o por lo menos tienes esa inclinación a aceptarlo y a vivir conforme a lo que ese alguien te dice, ¿no? Eso hay que saberlo también. ¿Qué más? Dicen, no, es que yo le entregué mi vida al Señor, entonces yo soy ¿qué? Soldado de Cristo. ¡Wow! ¡Qué buen título! ¿Cierto que sí? Pero usted tiene que entender que si usted es soldado de Cristo, usted se está enrolando en una ¿qué? En una guerra, ¿no? En una guerra que tiene sus características. Una guerra que es espiritual. Y como es espiritual, se combate con armas espirituales. Usted tiene que saber que está en una guerra donde hay ¿qué? Dos bandos, y usted se tiene que poner en uno de los dos bandos. Obviamente, si usted es soldado de Cristo, usted está en el bando ¿de quién? De Cristo, en el bando de Dios. Y entonces usted tiene que identificar al enemigo, y usted tiene que aprender a manejar las armas. Porque si usted, por más que se enrole en la guerra y diga que es soldado, si no sabe manejar las armas, usted es un soldado que no sirve para nada. Ahora usted no me va a decir, pastor, pero hay una película de un soldado que no manejaba las armas, que es cristiana y viera que salvó muchas vidas. Pues ese es otro tema. Pero él tenía sus armas. ¿Cuáles eran sus armas? Era médico, sabía ahí, tenía pasión, lo que sea, ¿cierto que sí? Nada más descartando ese punto porque no faltará, siempre sale alguien que diga, pero bueno, soldado de Cristo, entonces tiene que saber eso, ¿no? Ahora usted dice, no, pastor, yo más bien me identifico como siervo de Cristo. Ah, bueno, si usted dice que es siervo de Cristo, entonces porque Él es su Señor. Y entonces Él mismo dice, si usted dice que yo soy tu Señor, entonces ¿por qué no hace lo que yo te digo que haga? Entonces usted tiene que entender que en el momento que usted diga que es siervo de Cristo, usted está a sus pies. Amén. Atento a lo que su Señor quiera de usted. Obediencia. Hay que saberlo. Parte de la identidad cristiana. Amén, hermanos. Otro podría decir, no, pastor, yo soy más bien embajador de Cristo. ¡Wow! ¡Qué buen título! ¿Cierto? ¿Sí? Pero entonces, si usted es embajador de Cristo, usted tiene que conocer así a la persona a la que representa, que es lo que caracteriza a un embajador, ¿cierto? ¿Sí? Un embajador, ¿qué es? Alguien que representa una autoridad en otro reino o en otro país, lo que sea, ¿no? Nosotros somos embajadores de Cristo, ¿por qué? Estamos en un reino que es gobernado por el príncipe de este mundo, pero estamos representando a Cristo. Y entonces, cuando uno representa a alguien, pues uno tiene que conocerlo, ¿no?
Eso implica eso, ¿no? Entonces, si usted dice que es embajador de Cristo, entienda que eso implica eso en usted. ¿Qué más? Alguien podría decir, no, pastor, yo soy la sal de la tierra. ¡Qué bueno! Entonces, ¿tienes sabor? ¿Estás instando a los demás a que tengan sed por las cosas de Cristo? ¿Eres sal de la tierra? Ah, no, pastor, entonces estás quedando mal ya con lo que la identidad cristiana demanda de los que se dicen que son cristianos. No, pues entonces no, yo mejor soy la luz del mundo. Ah, bueno, entonces estás alumbrando. La luz se pone en lo más alto para que alumbre a los demás, o se pone al frente para que alumbre a los que vienen atrás también. ¿Estás alumbrando? ¿Estás marcando la diferencia? ¿Sí o no? Ay, no, pastor, estás quedando mal también con la identidad cristiana. Por último, el último ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, está bien, me voy a ir por una más fácil, pastor, yo mejor soy libre en Cristo. ¡Wow, qué bien! Esa no es la más fácil. Para ser libre en Cristo, ¿qué necesitamos? Para tener libertad. Que Él nos liberte, pero digamos, hay un versículo que siempre lo repetimos, que va en seguidilla, ¿no? Entonces, porque, digamos, y serán libres, devolvámoslos. Entonces, pastor, yo me considero libre. Ah, bueno, entonces para usted ser libre, usted tiene que conocer la verdad. ¿Qué implica conocer la verdad? Aquí está toda la verdad, ¿no? Conozca a Cristo, Él es la verdad y la vida. Entonces, ¿yo soy libre? Sí. Ah, bueno, entonces yo tengo que conocer la verdad. Pero para conocer la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Ese versículo lo conocemos así. Porque entonces conocerán la verdad y serán libres. Serán libres, conocerán la verdad. Entonces, no, ahorita no bate. ¿No lo acuerdan? Acuérdense del versículo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ese sí se la sabe, ¿cierto? Entonces devolvámonos. Serán libres, conocerán la verdad. Ah, después de ese, ahorita, el Señor dice, bueno, voy a ir desde el principio. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Entonces ustedes van a ser mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Usted mire todo lo que implica. Yo soy libre en Cristo. Ah, bueno, ¿ya hiciste todo ese paso? No, nada más porque le entregué mi vida a Él. Bueno, examínate realmente si realmente eres libre, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces hay una cantidad de calificativos. Ese es como mejor, no títulos, sino calificativos cuando uno le entrega su vida al Señor. Hay gente que le gusta todo eso y le gustan los títulos y todo, está bien, todos son válidos. Pero dentro de nuestra identidad cristiana tenemos que entender que cada uno de esos calificativos conlleva una responsabilidad, ¿no? Y no ser inferiores a lo que demanda el que nos digamos que somos cristianos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, hay mucha gente que ignora eso. Y era lo que hablábamos ahorita, es muy peligroso caminar en ignorancia. Y por eso el Señor dice, mi pueblo perece. ¿Qué quiere decir perece? Muere, ¿no? ¿Qué quiere decir muere? Cuando el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿a qué se refiere? A que entre más ignorante sea uno, ¿más qué? ¿Y qué significa más muere? Más se aparta de Él. Acuérdate que la muerte no es cesación, la muerte es ¿qué? Separación. Cuando la Biblia habla de la muerte, la gran mayoría de las veces está hablando de muerte espiritual, ¿no? No comas de la manzana, ¿por qué? Porque si la comes, morirás. Eva no se murió, pero sí se apartó del Señor. ¿Entienden? Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces, hay mucho, cuando uno camina, y el Señor habla de eso, de que el pueblo perece, es decir, se aparta, caminan cautivos, en esclavitud por falta de conocimiento, es porque como no pagan el precio realmente de uno nutrirse, y por eso de nutrirse de la palabra, por eso el Señor dice, dejen la simpleza, escudriñen las escrituras, ahí está la palabra, las dejé para tantas cosas, pero para que los prepare a ustedes para buenas obras, ¿no? Entonces, la gente que prefiere, lo que les decía ahorita, vivir en el engaño, pues está uno sujeto a lo que los demás le digan que uno es, ¿no? Y muchos amparados de pronto en esa falsa enseñanza, o que ni siquiera es una enseñanza, es algo que por tradición la gente lo repite, que dice, es que yo nací, ¿dónde? Yo nací en el Evangelio, ¿no? ¡Wow! Yo nací en el Evangelio. Y uno les pregunta, ¿y por qué dices que naciste en el Evangelio? Y dice, es que mi mamá era cristiana toda la vida, mi papá también. Digo, wow, ¿y eso, con eso ya naciste en el Evangelio? Porque así es, ¿no? ¿Entiende? ¿Cuándo uno podría decir que nació en el Evangelio? Cuando le entrega su vida a Cristo, cuando nace de nuevo. Ahí usted puede decir,
yo nací en el Evangelio, no solamente en el Evangelio, sino también en el Espíritu de Dios. Es la única forma, hermanos, pero no vivamos bajo ese engaño de que nosotros estamos, que la gente nació en el Evangelio y que la gente tiene clara su identidad cristiana, porque en la medida en que la gente no escudriñe la palabra y no reciba sana doctrina basada en la palabra de Dios, es muy difícil que uno tenga una identidad cristiana, ¿qué? Sólida, fuerte, fortalecida, ¿no? Y entonces por eso es que hoy vamos a hablar de que estamos en crisis de identidad cristiana, ¿no? Pero bueno, antes de irnos a que estamos en crisis de identidad cristiana, usted no sé si sabe o qué tanto saben ustedes que es una crisis. Cada rato uno habla de crisis, ¿no? Uy, me dio una crisis, estamos en crisis. Sí, es parte de eso, ¿no? Lo que preguntaban aquí es que cuando uno no sabe quién es, uno está a expensas de que le digan a la gente quién uno es. Y no solamente quién uno es, sino qué es lo que uno debe hacer, ¿no? Precisamente, porque si uno no sabe quién es muy probable que uno ni sepa qué debe hacer, ni cómo debe comportarse, ni cuáles son las responsabilidades a las que yo debo responder, ¿no? Entonces como que a uno lo contraten en una empresa y ni le digan cuál es el puesto por el que lo contratan, ni el departamento al que tiene que reportar. Uy, que en cada uno de los que trabajan en una empresa, que mi primer día de trabajo, yo diga, no sé a dónde, ni para quién voy a trabajar, ni a quién le voy a reportar, ni en qué área voy a trabajar. Y uno llega allá a la empresa, pasa a la portería y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y va uno a la recepción y dice, ¿a quién viene a buscar? No sé. Me dijeron que viniera, pero no, ¿me entiende? Ese es el nivel de desubicación. Entonces comienzan a decirle, vaya a ver qué lo pueden hacer, o después vaya allá a ver si necesitan algo, después vaya allá a la bodega a ver si, ¿me entiende? Ese es el nivel. Entonces no podríamos movernos así porque tenemos un manual que nos guía, ¿no? O sea, todo está escrito, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos en lo que es una crisis. ¿Qué es una crisis? Voy a definirles lo que es una crisis, nada más para que después, ustedes, después de escuchar lo que es una crisis, después de escuchar lo que es identidad y después cómo se mueve el pueblo cristiano, usted puede decir si sí o no estamos en una crisis de identidad cristiana, ¿no? ¿Qué es una crisis? Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como espiritual, ¿no? Una crisis también es una situación complicada o de escasez. Eso es una crisis, ¿no? Por eso es que puede afectar tanto a personas, empresas, gobiernos. O sea, todos estamos expuestos ¿a qué? A una crisis, ¿cierto? Y por eso usted ha oído hablar de que hay una crisis económica, hay una crisis diplomática, hay una crisis moral. Ahorita que menciona Milena eso, yo dije, no lo voy a hacer, pero dije, Milena, no se olvide recordarme. Ahorita, por ejemplo, estamos en una crisis, ¿qué? De futbolera, ¿no? Aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque si le aplicamos la definición, dice que la crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué se cree que estamos en crisis en fútbol aquí en Costa Rica? Para la gente que nos ve en otros países, la selección de Costa Rica todavía vive. Es que aquí en Costa Rica, hagamos el paréntesis ya que lo mencionamos, aquí en Costa Rica en el tema de fútbol todavía creemos que nuestra identidad futbolística es la de Brasil 2014. Esa es la identidad y ese es el nivel del fútbol tico. Entonces todo lo que esté por debajo de eso, estamos en crisis, ¿no? Tampoco es el nivel que vemos ahora, ¿no? Hay que decirlo. Entonces por eso es que nos denominamos en crisis. Hay un cambio brusco. Ese no es lo que el tico está acostumbrado a ver de su selección de fútbol. Y entonces por eso amerita que se reúna la gente y analice las situaciones. ¿Por qué? Porque las crisis causan ¿qué? Desestabilidad, ¿no? Como moverle el piso a uno. Pero eso es una crisis propiamente, ¿no? Y todos estamos dispuestos a sufrirla. Por ejemplo, vea, a nivel político, por ejemplo, un país como Venezuela. En Venezuela se mueven, y saludo a la gente de Venezuela que nos ve, pero no es un secreto que es un país que se mueve de crisis en crisis, y crisis de todos los niveles. Hay crisis económica, hubo un tiempo en que había una crisis alimentaria tremenda, ahora no hay tanto, pero hay crisis de escasez, y hay una crisis gubernamental, hay unos poderes políticos ahí que no se sabe ni quién manda allá, ¿no? Bueno, sí se sabe quién manda, pero no manda el que debería mandar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que está en crisis? Porque es un comportamiento que no es acorde a lo que uno conoce de Venezuela. Yo no sé si ustedes están enterados de Venezuela o no, pero Venezuela en su tiempo era el sueño americano de toda la gente de Sudamérica. Por ejemplo, los colombianos.
Colombiano uno decía, no hombre, el sueño mío es irme para Venezuela. Pues con el petróleo y todo eso, allá hay plata y allá hay un nivel económico grande. Y no solamente los colombianos, mucha gente, Venezuela era el punto de referencia, ¿no? Ahora pregunte a ver quién se quiere ir para Venezuela. Más bien los venezolanos andan por todo lado. Entonces, hay crisis. ¿Por qué? Hay un rompimiento, o sea, hay un cambio brusco. Eso es una crisis. Amén, hermanos. Entonces ya tenemos por ahí lado lo que es una crisis. Ahora, ¿qué es la identidad? Recuerden que tenemos que amarrar las dos palabras, ¿no? La identidad se define como el carácter particular o la personalidad de un individuo. También dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Otra definición establece que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Esa es la identidad, ¿no? Como tal, ¿no? Y si juntamos los dos, podemos decir que a nivel de los cristianos, pues hay una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque lo que uno veía en el pueblo cristiano, que eran esos rasgos particulares que nos hacían diferentes de otros, ya no se ven. Entonces hubo un rompimiento ahí, un cambio brusco. Las iglesias cristianas no son las mismas de hace 20 años. Los cristianos de hoy en día no son los mismos de hace 20 años. Ahora usted dirá, pastor, ¿y los de hace 20 años eran mejores que los de ahora? Pues no vamos a decir eso, pero por lo menos había más respeto por las cosas de Dios, había más fraternidad en las iglesias, no había tanta payasada como la vemos ahora, tanta manipulación, ¿me entiende? Entonces sí estamos en crisis existencial, ¿no? Bueno, en crisis existencial no, en crisis de identidad cristiana, y también muchos hablan de crisis existenciales. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, en línea a eso de la identidad que les venía diciendo, los pueblos en general se caracterizan por tener sus propios rasgos, ¿no? Todos los pueblos, ¿no? Yo me acuerdo, ahorita que hago un paréntesis, hace un tiempo yo vi que en Cuba, yo leí la noticia, ¿no? Eso no me lo contó nadie, yo la leí, que en Cuba el gobierno había prohibido el reggaetón. Oiga, el gobierno prohibió el reggaetón en un tiempo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque como hay un autoritarismo, o sea, hay una dictadura, lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Sí? Ellos habían prohibido el reggaetón. ¿Y la causa cuál era? Porque el reggaetón estaba poniendo en riesgo la identidad cultural y musical de la isla. ¡Wow! Es una buena razón. ¿Cierto? ¿Sí? Ellos querían defender eso. Y yo asociaba eso con, ahorita se ha calmado un poco, pero yo me acuerdo en los desfiles del 15 de septiembre aquí en Costa Rica, que uno veía las bandas de los colegios ensayando para un desfile del 15 de septiembre, que es patrio, la libertad y todo eso, y comenzaban a ensayar, pum, 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 despacito, yo digo, ¿qué tiene que ver eso con la libertad, con la independencia? ¿O no es cierto? Todas las bandas de los colegios no ensayaban eso. ¿Qué tiene que ver eso con la identidad de lo que estamos celebrando? Nada, ¿no? Bueno, a ese nivel, en lo natural, en lo espiritual también pasa lo mismo. Hay una cantidad de cosas que suceden en las iglesias que no tienen nada que ver con la identidad cristiana. O por lo menos con lo que el Señor estableció en su palabra de que su pueblo fuera un pueblo, ¿qué? Particular, diferente. Nada, todo eso, ha habido un cambio brusco ahí. Amén, ¿o no, hermanos? Y entonces por eso el Señor, consciente de eso, cuando su pueblo lo sacó de la esclavitud y lo iba a mandar a la tierra prometida, lo primero que les advirtió es, vayan allá, pero ¿qué? No se mezclen con esa gente. No se mezclen, esa gente les gusta, ellos creen en agoreros, ellos creen en hechiceros, en adivinos. No se mezclen con esa gente. Ahora, ¿qué hizo la gente cuando llegó allá? Se mezclaron con esa gente. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Es exactamente lo mismo, ¿no? Eso de mezclarse con gente que tiene costumbres muy diferentes a las de uno, tarde que temprano, el que anda con lobos aprende a aullar, ¿cierto que sí? Bíblicamente diría la palabra que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres, hermanos. Entonces, en esto de la identidad es bien importante que nosotros tengamos bien definido cuál debe ser nuestra identidad y no nos salgamos del molde. Y que nos hagamos constantemente la pregunta, ¿no? Yo, usted, cualquiera, si uno muriera, ¿a dónde iría? Que uno tenga claro eso. Si yo muero hoy, ¿a dónde voy? Si usted dice, al cielo, pastor, ¿estás viviendo acorde a tu identidad cristiana? Ahora, habrá quien que diga, pastor, al infierno. ¿Por qué? Porque yo sé, soy consciente que estoy haciendo y viviendo como la Biblia dice que no debe vivir un hijo de Dios, ¿no? Acuérdense lo que hablamos en estos días, darle a Dios lo que es de Dios,
principalmente se resumía en ¿qué? Camine como es digno de un hijo de Dios, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, la clave de la identidad, hermanos, como les decía, y les he venido repitiendo, es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? En lo natural, nosotros conocemos mucho de nuestra identidad, en lo natural, ¿no? Uno sabe cómo se llama, cuál es su nacionalidad, su profesión, su estado civil, la edad, que hace parte, son rasgos, que hablamos ahorita, rasgos de la personalidad. Pero eso es en lo natural, ¿no? ¿Quiénes somos? Si uno dijera quiénes somos en lo espiritual, ¿cómo lo resumiríamos? Porque uno dice, ¿usted quién es? Yo me llamo Ever, y el nombre y lo que les acabo de decir, ¿no? Pero bíblicamente, ¿qué es lo que responde quiénes somos? ¿Acuerdan, no? Espiritualmente o bíblicamente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién? No, nada más así, pero un versículo que diga, pastor, lo que dice tal, ¿no? Como que yo les diga a ustedes, usted tiene que nacer de nuevo porque la meta es 1 Corintios 2:16, tener la mente de Cristo. Pero, ¿quiénes somos nosotros bíblicamente? Proverbios 23:7. Tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Usted y yo somos lo que tenemos en la mente, eso somos. La nacionalidad que sea, el nombre que sea, el estado civil que sea, gordo, flaco. Acuérdense que para Dios solo hay dos tipos de personas nada más. Los vivos y los muertos, los que lo tienen a Él, los que no lo tienen a Él. Y uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en la mente. Pare de contar ahí, ¿no? Amén, hermanos. Entonces nuestra identidad cristiana, ¿cuándo se empezó a construir? ¿Cuándo empezó a alimentarse o cuándo empezó a tomar forma? ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo. ¿Cierto que sí? Porque de ahí para atrás, pensamientos de Cristo, si los habían, era el Cristo de la carne, ¿no? El mismo que Pablo dice, a ese Cristo que conocí en la carne, lo desecho, ¿no? No me sirve, ¿entiende? Entonces, nuestra identidad cristiana es realmente desde nuestro nuevo nacimiento hacia adelante, ¿cierto que sí? Y voy a invitarlos, nada más para que se muevan un poquito, vamos a Filipenses, vaya al libro de Filipenses. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 3. Ahí en Filipenses, Pablo está dando le está mencionando obviamente a la iglesia algunos rasgos, ¿no? Algunos conceptos de lo que estamos hablando ahorita. Filipenses capítulo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué título tiene ahí? Prosigo al blanco, que es parte de ¿qué? De nuestra identidad cristiana, que nosotros tengamos claro ¿qué? ¿Para dónde vamos? ¿Cierto que sí? Entonces Pablo lo tenía claro, él dice prosigo al blanco. Entonces, ¿qué dice él? Dice, por lo demás, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia, ¿no? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribirle las mismas cosas, y para vosotros, ¿qué es? Seguro, ¿no? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y él dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, pues yo más. Y entonces él comienza a dar una lista de lo que él era. ¿Cierto que sí? De lo que él era, de lo cual él podía ¿qué? Vanagloriarse. Porque mire, él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor a Cristo. Es decir, todas esas cosas que hice en la carne, que son importantes, que son buenas, que podía jactarme de ellas, a mí no me sirven, no hacen parte de mi identidad cristiana, ¿no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, pues eso también os lo revelará Dios. Como quien dice Pablo, yo he hecho muchas cosas, algunas en la carne, otras no. Después de que conocí al Señor, de ahí eso es lo verdaderamente importante para mí. Ahí comienza a marcarse mi verdadera identidad cristiana. Y en ese caminar voy creciendo, ¿no? Y en ese caminar también habrá muchas cosas que no alcance a hacer o que no pueda hacer. Pero yo prosigo, ¿qué? A la meta, ¿no? Parte de la identidad lo tenía demasiado claro, ¿no? Entonces recuerden, nuestra identidad cristiana no es lo que hicimos antes. Nuestra identidad cristiana está marcada desde que nacemos de nuevo, nos entregamos nuestra vida a Él y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y el poder del Evangelio por transformar nuestra vida. Amén. Esa es la verdadera identidad, ¿no? ¿Eso se enseña? No se enseña. La gente le entrega su vida al Señor en una oración muy efímera, muy light, ni se arrepienten ni nada, y de ahí en adelante creen que están caminando una vida cristiana, pero no se les enseña que es un proceso que tienen que transitar, donde hay que despojarse y hay que edificar y hay que derribar y hay que arrancar y todo el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. No se le enseña a la gente desafortunadamente, ¿no? Amén, hermanos. Pero bueno, ya que estamos hablando de todo esto de la identidad que tampoco se enseña, ¿de dónde proviene nuestra identidad? ¿De dónde? O sea, ¿nuestra identidad de dónde viene? De Dios, ¿cierto que sí? Entonces, si quisiéramos saber cositas de nuestra identidad, ¿dónde tendríamos que irnos? Pero exactamente la palabra ¿dónde? Sí, a la promesa, pero en la Biblia tendríamos que ir, yo quiero saber de dónde vengo. Pues hay que irse al principio, ¿cierto? Acuérdense que la identidad tiene que ver, ¿de dónde qué? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito de vida y a dónde voy? Entonces vamos en orden. Si yo quiero saber de dónde proviene mi identidad, ¿de dónde vengo? Pues entonces tengo que ir al principio. El libro de Génesis, capítulo 1, hermanos. Génesis 1:26 nos dice exactamente de dónde proviene nuestra identidad, ¿no? Porque el Señor nos ha creado. Amén, hermanos. Entonces, mire, leemos Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces mire que ahí el Señor resume mucho exactamente de dónde viene nuestra identidad, ¿no? Primero dice que nos ha creado a su imagen. ¿Cierto que sí? Nos creó a su imagen. Cuando Él habla de su imagen, está hablando en la parte ¿qué? En lo moral, ¿no? En la parte de lo moral. Acuérdate que nosotros somos seres ¿qué? Tripartitos. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos un alma. Ahí en el alma se encierra todo lo que nosotros somos, ¿no? Entonces el Señor nos creó a su imagen, con la capacidad que nosotros tenemos de razonar como Él, de tener esa capacidad de nosotros de poder razonar, de poder crear cosas inclusive. ¿Me entienden? Entonces hay muchas cosas que Él nos ha hecho copartícipes de lo que Él es, la capacidad de relacionarnos, de ver, de hablar, de tener sentimientos, tantas cosas. Nos creó ¿a qué? A su imagen, ¿no? Y nos creó a su semejanza en la parte espiritual también. Y que si usted repasa lo que es la parte del fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22, donde dice esa capacidad que tenemos nosotros de ¿qué? De tener benignidad, gozo, templanza, fe. Toda esa parte espiritual que hemos sido creados a imagen de Él y semejanza de Él. Amén. Entonces nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó, hermanos, con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice, señoreen toda la tierra. Es decir, administren todo lo que les hemos dado. A Adán y Eva los pusieron en el Edén, ¿para qué? Para que administraran todo, para que disfruten de lo que Dios ha creado. El ser humano, desafortunadamente, en lugar de disfrutar lo que Dios le ha dado, ¿qué hace? Destruirlo. O sea, destruirlo. Porque esa es la característica del ser humano. ¿Sabios para qué? Para hacer el mal, ¿no? Sabios para hacer el mal. Entonces, pero bueno, nos dio un propósito que era señorear toda la tierra y nos dio un destino. ¿Cuál? Fructifíquense, multiplíquense, multipliquen lo que ustedes eran. O sea, ustedes que han sido creados a imagen y semejanza de Dios, administren todo esto, pero también ¿qué?
fructifiquen lo que son. Fructifiquen. Ahora, eso era un plan muy bonito. Amén, ¿no? Pero se vio ¿qué? Truncado. ¿Por qué se vio truncado? Por la serpiente, dice Jorgito. Pero más que por la serpiente, ¿por quién? Por la desobediencia. ¿De quién? Iba a decir de la mujer, pero no de Eva, digamos de Eva. La desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto que sí? Ellos ahí, digamos, como que truncaron ese plan que inicialmente estaba ahí. Por eso es que Romanos 5:19 se compone de dos partes. Romanos 5:19 en la parte A dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cierto que sí? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién desobedeció ahí? Adán y Eva, ¿no? Ellos desobedecieron. Entonces, y por eso es que lo que leímos ahorita de Génesis 1:26 de en adelante, que dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Pero vino ese episodio de la desobediencia. Entonces, cuando hubo desobediencia, hubo muerte, y la muerte significó ¿qué? Separación. Y después más adelante usted, en el capítulo 5 de Génesis, también ve que Adán tuvo un hijo al que le llamó como Set, ¿cierto que sí? Y dice que ese hijo de Adán fue creado a imagen y semejanza de ¿quién? De Adán, ¿no? Entonces ya es otra identidad diferente. Ya no la identidad de Dios, sino la identidad de ¿quién? De Adán, a imagen y semejanza de Adán, la naturaleza adánica. Pero bueno, a raíz de todo eso que pasó, la segunda parte de lo que le leí ahorita de Romanos 5:19a dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Amén o no? Entonces, ¿quiénes desobedecieron? Adán y Eva. Entonces nosotros fuimos destituidos de la presencia de Dios, separados de Él, ¿cierto? Por esa desobediencia. Pero por la obediencia de otro, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Muchos fueron constituidos, ¿qué? Justos, ¿cierto que sí? Y entonces, ahí es donde uno tendría que ir a lo que leímos al principio, que está ahí en Efesios. ¿Se acuerda que leímos Efesios 2:10? Cuando Él comenzó a decir, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en la carne, eran llamados de la incircuncisión por la llamada circuncisión. Entonces dice, acuérdense lo que ustedes eran, ¿ah? Eran incircuncisos. Bueno, dice que estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero esto fue por la desobediencia de un hombre, amén. Después dice, pero ahora en Cristo Jesús, es decir, por la obediencia de otro, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos, habéis sido, ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los ambos pueblos? Sí, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, que es lo mismo que los gentiles y los judíos. Entonces, hizo uno de los dos pueblos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo con su carne, es decir, ¿con su qué? Con su cuerpo, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo Jesús, la incircuncisión, ¿qué pasa? No vale nada. Y la circuncisión tampoco. Ahora lo que vale, ¿qué es? Una nueva creación. ¿Estamos claros, no? Ahora sí, pastor, ¿y qué tiene que ver con el tema? Todo hace parte de nuestra identidad. Estamos viendo de dónde venimos. El Señor nos creó a su imagen y semejanza con un propósito, con un destino. Pero a raíz de la desobediencia de un hombre eso se truncó. Y entonces ya la imagen que teníamos, la identidad de Dios, pasamos a tener una identidad ¿de quién? De Adán. Pero por la obediencia del otro fuimos acercados otra vez. Y entonces, acuérdense que el Señor vino aquí con muchos propósitos, ¿no? ¿Cierto que sí? Ya lo hemos hablado varias veces. A lo suyo vino, mostrarnos al Padre y todo eso. Pero uno de esos era, ¿cuál podríamos aplicar a eso? Si estamos en una crisis de identidad, ¿cuándo está uno en una crisis? Cuando hay escasez, cuando uno pierde algo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿el Señor vino a qué? Cuando uno pierde algo, ¿el Señor vino a qué? Oiga, cuando uno pierde algo, ¿qué lo hace? ¿Ah? Encontrarlo. Y cuando uno lo encuentra dice, uy, no. El Señor vino a lo que estaba perdido. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era la palabra? Él vino a lo que estaba perdido. Hay una palabra. Salvarnos, no, pero hay una.
recuperar. Recuerde, el Señor vino a recuperar lo que se había perdido, ¿no? Que es lo mismo. O sea, en otras versiones estarán todas las palabras que ustedes dijeron, pero yo uso Reina Valera del 60, antes me perdona. A recuperar lo que se había perdido, hermanos. Amén. ¿Estamos o no? ¿Claros? Entonces, en línea a todo esto, hermanos, el pueblo de Dios no es ajeno a eso. Todos los pueblos tienen sus características. Nosotros como pueblo de Dios tenemos nuestras características, lo que nos caracteriza, que es parte de nuestra identidad. Cuando usted va, los que tienen la oportunidad de viajar y todo eso, si usted va a otro país, usted va a ver que esos países tienen ¿qué? Su identidad, su cultura, ¿no? Entonces, si usted va para el Canadá, por ejemplo, usted sabe que allá la gente se abriga, la gente habla su idioma, hay sus leyes de tránsito. En Europa manejan por la derecha, no por la izquierda, no por la derecha. Bueno, otras cosas, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, nosotros como pueblo de Dios también tenemos nuestras propias características, ¿no? Y entonces, cuando el ser humano pierde su identidad, que es como que uno, por ejemplo, uno vaya a un país extranjero, y a uno, bueno, sin necesidad de ir a ningún país extranjero, aquí le pasa a veces a uno, y a veces uno está haciendo la fila en un sitio que uno no conoce, o sea, que uno no sabe quién es ahí. Hay algunos negocios, por ejemplo, que venden unos sándwiches que son como 10 tipos de pan diferentes, qué tipo de pan y salsas y quesos de yo no sé qué, y uno dice, pero si yo nada más sé comer mortadela y pan tajado. Y entonces uno está viendo la fila ahí, entonces uno dice, no, lo que pide el de adelante, ¿cierto? Lo que pide el de adelante. Entonces el de adelante pide, échemele ahí, peperón, y échale, usted, lo mismo, échele ahí. ¿Por qué? Cuando uno no tiene identidad, uno tiende a ¿qué? A imitar, a ser imitadores. ¿Qué es lo que pasa hoy con las iglesias? Las iglesias han perdido su identidad, entonces tienden a imitar ¿qué? Lo mundano. Ya los mundanos se van a ir a instalar aquí, porque como allá funciona, porque entre mundanos se mueven, entonces en la iglesia quieren hacerlo funcionar a la fuerza, entonces lo que hacen es prácticas mundanas y hacer que la gente tenga una mentalidad, una identidad ¿qué? Mundana. ¿Amén o no? Entonces cuando uno no tiene identidad, uno tiende a ¿qué? A imitar, ¿no? A imitar lo demás. Por eso es que el Señor dice, imiten. Ahora, Dios no está en contra de que seamos imitadores, ¿cierto que no? Imitar no siempre es malo. De hecho, ahorita que hay esos programas que imitan, ¿has visto? Que imitan. A una vez a alguien le preguntaron, oiga, ¿a usted no le enoja que lo imiten? Yo no sé si fue a Medford, ¿no? Que todo el mundo lo imita. Saludos a Medford. Yo no sé si fue él, no me acuerdo. ¿A usted no le molesta que lo imiten? Y dice, no, porque yo sé que se imita lo bueno. ¡Wow! Aunque no siempre, ¿eh? A veces hay gente que imita lo malo. Por eso el Señor dice, sean imitadores de lo bueno, como hijos de Dios. O por eso Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a quién. Entonces, imitar no es que sea malo en la medida en que uno está imitando ¿qué? Algo bueno, algo provechoso. Y en las cosas de Dios, pues el Señor lo que nos recomienda es que lo imitemos ¿a quién? A Él, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, y por eso es que se da mucho en las iglesias la imitación de los dones. Ahora que hemos hablado varias veces, y el más importante de eso, ¿cuál es? El de lenguas, ¿no? El de hablar en lenguas. Es el que más imitan. ¿Por qué? Porque como la gente no tiene identidad, entonces le venden la idea, como no saben quiénes son, le venden la idea de que para ser cristiano o tener identidad cristiana hay que hablar en lenguas. Entonces como no escudriñan, no saben que eso no es bíblico, entonces dice, uy, yo tengo que hablar entonces. Entonces se meten a una escuela de lengua, entonces le traban la lengua y entonces ya comienzan a hablar una cantidad de cosas sin saber que con eso se están burlando de las cosas de Dios y se están metiendo en un problema más grande. ¿Me entiende? Pero si usted tuviera identidad cristiana, usted sabría que todas esas cosas emocionales y todo eso, que las partes emocionales, la Biblia no enseña de que nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios dependa de cosas emocionales. Nada de eso. ¿Me entiende? Ahora, no es que no creamos en la lengua, sí creemos, pero sí sabemos que hay imitación. Los dones imitan mucho y las profecías y todo eso. Les contaba, hay iglesias que se mueven con profecías, ¿no? Recuerda que a mí me dijeron que yo iba a recibir una llamada, todavía no la recibo, para que ustedes sepan. Me dieron esa profecía. Bien, estamos, hermanos, entonces, desafortunadamente, a raíz de esa falta de identidad, nosotros estamos viviendo los tiempos de jueces, ¿se acuerdan? ¿En qué sentido? Bueno, sí, como no había rey, todo el mundo hacía ¿qué? Lo que le da la gana, pero más bien, yo lo pensaría en eso, de que estamos viviendo los tiempos de jueces, porque acuérdense que cuando el libro de Josué, que es el que está antes de jueces, el libro de Josué se caracterizó por un pueblo muy obediente, con buena identidad cristiana, sabiendo quiénes eran, sabiendo que su fe estaba plenamente en Dios, y entonces obedecían todo lo que Dios les decía.
Van a ir a Jericó, acuérdense lo que tienen que hacer, ¿no? Van a dar una cantidad de vueltas y a tal vuelta gritan. Y después del grito siguen ahí. Y después dan otra vuelta. Bueno, y entonces la gente diría, ojo, ¿para qué? Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Hagamos lo que Él diga. ¿Cierto que sí? Entonces, el libro de Josué se caracteriza por un pueblo muy obediente, con buena identidad cristiana. Pero desafortunadamente dice la palabra que llegó el tiempo en que murió Josué y toda su generación, y al final se levantaron otras generaciones que ¿qué? Que no conocían a Dios. Entonces, como no conocían a Dios, no tenían identidad, ¿no? De pueblo de Dios. Y como no tenían identidad de pueblo de Dios y no lo conocían a Él, pues no lo reconocían a Él como autoridad. Entonces, y como no había rey, todo el mundo hacía lo que le parecía, dice la Biblia. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana, diríamos nosotros, ¿no? Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, en línea a esa identidad, recuerde que nuestro modelo tiene que ser Cristo, ¿no? Porque Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? La imagen del Dios invisible. En línea a eso de la identidad cristiana, hermanos, nosotros tenemos, o sea, deberíamos haber pasado un proceso de transición de Jeremías 4:22. Anote nada más la cita, se lo voy a leer. Jeremías 4:22 dice, es un concepto que Dios tenía de su pueblo, que de seguro que eran rasgos de nuestra identidad antes de entrar en una relación con el Señor, que Él decía que mi pueblo es necio, ¿no? Se supone que es parte de nuestra identidad sin Cristo. Necios, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Esos eran rasgos de una identidad de un pueblo, ¿qué? Rebelde, un pueblo con el que el Señor estaba, ¿qué? Lidiando, trabajando, hasta más de un fastidio que de seguro que se le generaba al Señor molestias, ¿no? Porque Él mismo lo dice, tal vez con un sentimiento ahí como de dolor, decir, bueno, pero esta gente, ¿yo qué le hice para que me abandonaran? ¿Por qué me abandonaron? ¿Y por qué? ¿Y acuerdan la parábola aquella de la viña, de las frutas, las uvas, ¿cómo se llama? Uvas silvestres. ¿Acuerdan? ¿Acuerda que esa parábola que una persona compró una viña y la adornó, hizo los surcos, hizo la torre, le hizo todo el lagar y sembró ahí sus semillas de uva, y después con el tiempo cuando salieron los frutos, las uvas salieron ¿qué? Silvestres. Las uvas silvestres tienen la característica de que saben mal, saben amargas, no sirven para nada. Y entonces me decía, pero ¿qué pasó ahí? Si hice todo, ¿no? Y entonces, queriendo siempre como echarle la culpa al viñador, ¿no? Entonces el viñador, siendo el Señor, dice, pero ¿yo qué más puedo hacer? Mire todo lo que hice. Compré el terreno, lo aboné, todo eso. Juzguen ustedes entre mí y la viña. ¿Qué más podría yo hacer, no? Lo mismo pasa, ¿no? En todo eso, ¿no? Hay gente que da malos frutos aunque se haga todo el esfuerzo como tal, ¿no? Necios porque no lo conocen y todo eso. Entonces, debería uno vivir esa transición de lo que es Jeremías 4:22, que es un concepto de identidad cristiana diferente al que Dios anhela, al que nosotros tendremos en 1 de Pedro 2:9, cuando el Señor dice, bueno, pero ahorita ya, después de todo un proceso de aprendizaje en el que uno paga el precio, puede decir que nosotros somos linaje, ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué es una nación santa? Una nación, ¿qué? Separada, apartada para Él. Pueblo adquirido por Dios. No es un secreto que el Señor adquirió el pueblo, lo tomó, pero Él tenía su intencionalidad con ese pueblo, ¿no? Que fuera un pueblo, ¿qué? Diferente. Y la intencionalidad de Dios con ese pueblo es que nadie se pierda. Pero bueno, esa es la intencionalidad de Dios. Hay muchas cosas que son intencionalidad de Dios, hermanos. Por ejemplo, el Señor dice, yo quiero que todos vengan al conocimiento. Esa es su intencionalidad. No muchos lo van a hacer. O por ejemplo, cuando en los matrimonios, que a veces la gente dice, es que lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Esa es la intencionalidad de Dios. A veces la gente lo toma como una ley. Ahí no está diciendo que lo que unió Dios no lo separa el hombre. Sería una ley, ¿cierto? ¿Sí? Pero el Señor está diciendo, lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Su intencionalidad. Pero de todas formas sabemos que lo va a separar el hombre, ¿no? Por sus propios pecados, por lo que sea. Pero hay muchas cosas que son intencionalidad de Dios, que se quedan ahí desafortunadamente, pero de parte de Él no es la culpa, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Bien, entonces, nada más recuerde eso, esa transición de lo que leímos de Jeremías, de un pueblo necio que no conocen, a 1 de Pedro, de ser un pueblo separado por Dios, que nos ha rescatado para anunciar sus virtudes, todo eso, hay que pagar un precio, ¿eh? Es un proceso que hay que transitar, ¿no? Por eso es que el Señor dice,
tú dices que permaneces en mí, entonces tienes que caminar como yo camino. Tienes que andar como yo anduve. ¿Para qué? En la medida en que tú camines como yo anduve, en ese proceso vas a comenzar a tener ¿qué? Mis pensamientos. Y en la medida que tú tengas mis pensamientos, va a haber en ti el mismo sentir que hubo en mí. Es sencillo eso ni se compra con plata ni mucho menos. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, todo eso tiene que ser visible, ¿no? La identidad cristiana de una persona que se diga que es cristiana tiene que ser visible, ¿no? Que tiene que saber, tiene que darse a conocer como tal. ¿De qué pueblo es? ¿A quién pertenece? Eso es como cuando, ¿te acuerdas? Le apareció el ángel a Jacob. ¿Qué fue el que le dijo él? ¿Tú de quién eres? ¿Del enemigo o mío? Si eres mío, ¿para qué? Para abrazarte. Y si eres del enemigo, para darte pata aquí mismo. ¿Entiendes? Una patada voladora. Así es. Uno tiene que distinguirse de quién es. Hay que saber en qué bando estás. Hay que dejar de jugar ahí ¿a qué? Ahí en el medio, ¿no? De divagar entre dos pensamientos. Dejarse llevar por corrientes de doctrinas y decir, sí, hoy estoy, mañana no. Pasado mañana vuelvo a estar. Pasado mañana no vuelvo a estar. Y así, ¿no? No sirve eso. Realmente no sirve eso en los caminos del Señor. Amén, hermanos, ¿o no? Vamos a ir todos a Juan 17 para que veamos más características de nuestra identidad cristiana, hermanos. Juan 17. Recuerda, estamos hablando de identidad cristiana, ¿no? Dejándolo claro que es. ¿Por qué? Porque arrancamos la enseñanza diciendo que estamos en crisis de identidad cristiana. Ya sabemos que es una crisis, ya sabemos que es identidad. Estamos viendo algunas características que, como dice la definición de identidad, son rasgos que nos caracterizan y nos hacen diferentes de los demás. Hemos comentado algunas cosas que dicen, ya el cristiano de hoy no es tan diferente a los demás, porque usted agarra a un cristiano y uno que no es cristiano y usted no sabe cuál de los dos es el cristiano. ¿Verdad que lo hemos visto, no? Porque los dos visten igual, los dos hablan igual, ninguno de los dos sabe nada de la palabra, porque ya nos enseña, entonces no se sabe cuál es. Aunque uno se diga que es cristiano, pero lo que decía Pablo, ¿no? La identidad cristiana de uno no es lo que yo diga que soy o lo que yo era antes de Cristo, sino lo que Cristo ha hecho en mí, que se hace visible por medio de mi testimonio. Amén, hermanos. Entonces, en Juan 17, vamos a ver algunas características que están ahí de nosotros como cristianos que hacen parte de nuestra identidad cristiana. Entonces, ¿cuál es el título? A ver si estamos todos ubicados. Jesús ora por sus discípulos. Amén, hermanos. Bueno, empecemos con el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primer rasgo de nuestra identidad cristiana. Una persona que se dice que es cristiano tiene que conocer a Cristo. Si usted no conoce nada de Cristo, como dicen aquí, chará o charita, que estés años en una iglesia cristiana porque no eres cristiano. Acuérdate que uno es tan cristiano como que pensamientos de Cristo tenga en su mente. Entonces está diciendo ahí, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Cristo, a quien ha enviado. Entonces, primera característica, hay que conocer a Cristo. ¿Estamos, hermano? ¿Amén o no? Versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Segunda característica, alguien que tenga identidad cristiana, ¿qué tiene que hacer? Guardar la palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Conocerla, amarla, obedecerla, ¿no? No es ir a guardar, cualquiera dirá, uy, qué salvada, esa sí lo cumplo. Pues llego a mi casa y lo primero que hago es guardar la palabra. Hasta el otro domingo vuelvo y la saco. Eso no es guardar la palabra, ¿no? Guardar es cumplir, obedecer, caminar conforme a ella. Amén, hermanos. Versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Alguien que tenga identidad cristiana, ¿qué hace? Glorifica a Dios en todo lo que hace. ¿Qué es glorificar? Darle honra, su mérito, reconocer a Él, su majestad, todo eso, ¿no? Pero glorificar al Señor es, uno podría resumirlo, nosotros como hijos estaríamos glorificando a Dios en la medida en que con todo lo que hagamos, lo hagamos sentir orgullosos de nosotros. En otras palabras, ¿no? Amén, hermanos. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. Alguien que tenga identidad cristiana debe ser una persona de
gozo. Acuérdense que el gozo es diferente de la alegría, la felicidad, ¿no? La alegría y la felicidad dependen del entorno, ¿no? Si lo que me está pasando es bueno, estoy alegre, contento. Si lo que está pasando no es bueno, estoy triste, enojado. ¿Cierto que sí? Pero si yo tengo identidad cristiana, no tengo ni alegría ni tristeza, tengo gozo. ¿Por qué? Porque lo que sucede a mi alrededor no me afecta. Me gozo en la escasez, me gozo en la abundancia, me gozo en la salud, me gozo en la enfermedad. Me gozo en la cárcel, decía Pablo, ¿no? Amén, hermanos. Versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Una persona que tiene identidad cristiana se aparta del mal. Dice la palabra que el sabio, ¿qué pasa? Ve el peligro y se aparta. Entonces, no busque males. Hay gente que se dice que es cristiana y anda buscando lo que no se le ha perdido. Anda buscando 5 patas al gato, anda metiendo en donde no debería meterse, relacionándose con gente que no debería relacionarse, hablando con gente que no debería hablar, escuchando cosas que no debería escuchar. ¿Alguien con identidad cristiana qué pasa? Se aparta del mal. Amén, hermanos. Versículo 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una persona con identidad cristiana, y si todos tenemos identidad cristiana, todos deberíamos de vivir ¿en qué? En armonía, en unión, ser unos. Acuérdate que varias veces lo hemos comentado aquí, que esa es una de las características de la crisis que hay en la identidad cristiana, de que no hay unión. Y no estamos hablando de unión de que todos nos abracemos, sino que lo que nos una, ¿qué es? La doctrina, la palabra, que el evangelio sea el mismo. Desafortunadamente no es así, por eso hay tantas iglesias, en todos lados hay iglesias y cada una predica una cosa, otra. Yo me acuerdo cuando entramos a la cárcel, ahora estoy ahí, y no volvieron a entrar. No, es que ahorita está después de la pandemia se puso más complicado. Pero cuando entramos a la cárcel, siempre las recomendaciones eran: vea, les pedimos el favor, lleven mensajes cristocéntricos, porque es que los muchachos que están allá adentro, el lunes entraba un grupo de una iglesia por allá y les decían que la salvación se pierde. El martes entraba otro grupo de otra iglesia por allá y les decían: no, la salvación no se pierde. Y después entraba otro y decía: no hay infierno. Después decía: sí hay infierno. Entonces muchachos adentro decía: bueno, entonces ¿qué? ¿A quién creemos? Entonces, por eso venía el chamán, el cura y todo eso. Entonces decía: mejor me voy para ese lado porque creo que allá están como más unidos, ¿no? ¿Me entiende? Ese es un problema. Entonces, la intencionalidad de Dios siempre era la unión, la armonía, pero ¿en torno a qué? A su palabra, su evangelio. Pero bueno, eso es algo que no nos distingue mucho, hermanos, al pueblo cristiano, ¿no? Y por último está el versículo 26, dice: y les he dado a conocer tu nombre, y yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Alguien que tenga identidad cristiana debería ser una persona que actúe, ¿qué? Con amor. Como decía Pablo, podemos hacer tantas cosas. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden venir todos los días a la iglesia si quieren, aunque no haya culto, ¿no? Pueden venir, lo que sea. Pero si no hay amor, nada somos. No somos nada, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Y bueno, ya si usted quiere nada más, no vaya allá porque no vamos a leer esa parte, pero nada más es comentarles, reforzar todo lo que es la identidad cristiana, hermanos. ¿Sabe cuál es el sermón más completo sobre la identidad cristiana? ¿Cuál es? Bueno, veámonos de la identidad cristiana. ¿Cuál es el sermón más completo que hay en la palabra? El del monte, ¿no? Mateo 5, 6 y 7, porque ese es el sermón del monte. En el sermón del monte, Mateo 5, vean, ahí está muy claro cómo debe ser el cristiano cuando habla de las bienaventuranzas. Acuérdate que habla de bienaventurados aquellos, los que padecen. Habla de que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que cómo debemos comportarnos con la ley. Cuando habla de Jesús y la ley, Jesús y la ira, habla de cómo como cristianos debemos manejar todo el tema de la ira, todo el tema del adulterio también, del divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. Todo eso está en Mateo 5. ¿Cómo es el cristiano? Nuestra identidad cristiana está ahí. En el capítulo 6 de Mateo nos habla de cómo nosotros debemos adorar o cómo debemos
caminar, ¿no? Porque habla de las limosnas, de las ofrendas, de la oración, habla del ayuno, habla de hacer tesoros en el cielo, de la lámpara del cuerpo, que es el ojo es la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. ¿Cómo debemos comportarnos con la riqueza? O sea, parte de nuestra identidad cristiana en torno a lo que son las riquezas, debemos entender que Dios no tiene problema con la riqueza. El problema de Dios es ¿con qué? Con el amor a la riqueza. Ahí es donde está el problema. Pero las riquezas, Dios no condena. Usted no se va a condenar por ser rico, ni tampoco se va a salvar por ser pobre. ¿Me entiende? Hay pobres que se van a perder, por pecadores, por orgullosos. Hay ricos que se van a salvar, ¿por qué? Porque su riqueza no están atados a ella, sino que han sido buenos administradores y la ponen ¿qué? No solamente al servicio de los suyos, como dice la palabra que uno debe velar por los suyos, sino también en la medida de lo posible ayudar a los demás. Entonces no hay problema con las riquezas. El afán y la ansiedad, ¿cómo manejar eso, no? El capítulo 6. Y en el capítulo 7, ¿cómo debe actuar un verdadero cristiano cuando habla de el juzgar a los demás? No juzguéis por apariencias, sino con juicio justo. La oración y la regla de oro. ¿Se acuerdan de la regla de oro? ¿Qué decía la regla de oro? Más bien al revés. Bueno, es parte, es otra versión. Porque ahorita dice, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan. No, la regla de oro es, hazle a otro lo que te gustaría a ti que te hicieran. Es lo mismo, ¿no? Pero es otra versión ahorita. Está bien. La regla de oro, la puerta estrecha, todo eso que habla ahí. Por los frutos los conoceréis. Nunca os conocí, los dos cimientos, todo eso. Mateo 5, 6, 7. ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo debe caminar? ¿Cómo debe adorar? ¿Cómo debe comportarse con los demás? Ahí está, se resume la identidad del cristiano en esos tres, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, hermanos, ¿estamos o no estamos en una crisis de identidad cristiana? Eso no se enseña ya. Ya lo que se le ha enseñado al cristiano es, venga al Señor y deje de sufrir y pare de sufrir y entregue su vida a Cristo y ponga el 10% que Él le paga esa deuda. Y todos los días cuando se cepille, revise, a ver si ya le salió la muela de oro. Cosas de esas, fantasías, fábulas que dicen la palabra que iban a venir en estos tiempos. Amén, hermanos. Entonces, el verdadero cristiano con identidad cristiana está en vías de extinción. Ahora alguien podría decir, pastor, hay algo que no me suena ahí. ¿Por qué usted dice que el cristiano está en vías de extinción si yo cada vez veo esas iglesias grandes, las veo cada vez más llenas? Válido, ¿cierto que sí? Que alguien pueda tener esa pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? No estamos hablando de gente que va a iglesias cristianas, estamos hablando de ¿quiénes? Verdaderos cristianos, ¿no? Y en las megas iglesias, en esas iglesias, hay mucha gente, esas iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Acuérdense, ¿cuándo uno comienza a construir su identidad cristiana? En el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces las iglesias, muchas iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Y se dicen que son cristianos porque van a una iglesia cristiana, pero acuérdese, no todo el que viene de Israel es israelita, ¿cierto que sí? Este es Efesios 4:23 de Cartago, pero déjeme decirle que no todos los que estamos aquí somos de Cartago. ¿Amén o no? Entonces, no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, por eso es que están llenas. ¿Por qué? Porque lo que se vende no es el evangelio de Cristo que forma una identidad cristiana. Lo que se vende es otro evangelio que lo que hace es crear una identidad light. Y desafortunadamente hay muchos creyentes hoy en día que se levantan creyendo que esa es la identidad cristiana, ¿no? Que ese es el evangelio de Cristo. Que Dios ama a todos, que Él es amor, que Él ama al pecador y que aborrece el pecado, que enseñan por otro lado que eso no es bíblico. Que la salvación no se pierde, entonces usted no se ponga que como Dios es amor, usted siempre va a seguir siendo hijo de Él, entonces no se preocupe, haga lo que le dé la gana, viva la vida loca. Eso lo dijo otro, pero bueno, es otro tema, hermanos. ¿Amén o no? Entonces es uno de los problemas. Si usted le pregunta a alguien, usted le preguntara a alguien que está en una mega iglesia y le dice, vea, ¿usted por qué no procura recuperar su identidad cristiana? Le dice, ¿cómo? Pero, ¿por qué? Si yo tengo identidad, yo no he perdido nada, yo me congrego, yo cargo mi Biblia, yo levanto mano, yo canto, yo doy mi diezmo, ¿qué tengo que recuperar? Entonces nunca van a querer recuperar algo que ¿qué? Que no creen que no han perdido. ¿Cierto o no? ¿Quién va a querer recuperar algo que no ha perdido? Nadie. Y como no les enseñan que lo perdieron, pues tampoco lo van a recuperar, ¿no? Pero bueno, acuérdense de la mujer que perdió la dracma de oro.
¿Qué fue lo primero que ella necesitó para recuperar su moneda? Bueno, sí, ella sabía que tenía 10, después tenía 9, entonces ella sabía lo que tenía, pero digamos, cuando ella dijo, se me perdió una moneda, necesito encontrarla, ¿qué fue lo primero que ella hizo? Prendió la luz. Entonces lo primero que ella necesitó fue la luz. Entonces mientras esa gente no tenga la luz de Cristo, no van a recuperar nada. ¿Entiende? Por eso es que dice la palabra, despiértate tú que duermes. Amén. Y entonces te alumbrará Cristo. Amén. Por eso hay que despertarse, hermanos. Hay que despertarse. Nada personal como que están durmiendo. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, esa es una de las razones por las cuales el Señor vino a recuperar lo que se había perdido, entre ellas, que es parte de la restauración, volver las cosas a su origen. Acuérdense, restaurar es volver las cosas a su origen. En el origen, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Creados a qué? A imagen y semejanza de Dios. Se cortó por Adán, después vino a imagen y semejanza de Adán. Entonces vino el Señor a recuperar lo que se había perdido, darnos nuestra identidad, darnos vida, pero no cualquier vida, darnos vida ¿qué? En abundancia, que nosotros podamos otra vez volver a tener identidad, otra vez a imagen y semejanza de Dios. Dice, uy, pastor, pero eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Eso es lo que enseñan. ¿Pero de quién está hablando ahí? Del impío. Deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son sus pensamientos. ¿De quién? Del impío. Sus caminos no son sus caminos. ¿De quién? Del impío. Pero nosotros no somos impíos. Era una buena oportunidad para que todos dijeran, amén, pastor, yo no soy impío. Pero bueno, dejémosle el beneficio de la duda a todos. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Porque hay mucha gente que este versículo, en línea a lo de la identidad cristiana, wow, bueno, es uno de los que más la gente conoce. 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice, Jorito? Eso, Jorito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la gente dice, sí, pastor, todo es hecho nuevo. Sí, pero hay gente que lo puede decir, pero muy poco lo puede vivir. Y uno le pregunta a alguien, ¿y cuáles son las cosas viejas que pasaron? A veces hay gente dice, wow, algunas nada más. Ya hemos leído varias, ¿no? Cuando dice, vosotros que en aquel tiempo vivíais vivíais pasado, pero ahora fueron hechos tal y tal, tal. Entonces, ¿qué era? Por ejemplo, Efesios 5:6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo vivíamos nosotros? Éramos hijos de desobediencia, o sea, no obedecíamos a Dios para nada, no consideramos la palabra para nada. Por más que dijeran, vea, yo 35 años, mi niñez, prácticamente yo crecí en una iglesia católica. Y me sabía la misa entera, pues jugábamos, los juegos de niños de nosotros era la misa. Y yo era el cura. Y me ponían toallas encima y rodajitas de banano y Coca-Cola. Era una misa completa. Era el juego. ¿Sano? Sí. A veces hasta nuestros papás iban ahí para no ir a la otra. Está bien. Pero era un juego sano. Yo crecí ahí 35 años. ¿Qué aprendí? Nada. Nada. ¿Cierto que sí? Entonces la identidad cristiana, desde el momento en que uno le entrega a Cristo, en adelante, ¿no? Porque antes vivíamos ¿en qué? Desobediencia. Ahora, ¿sabíamos que vivíamos en desobediencia? No. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñaba que vivíamos en desobediencia. Todos somos hijos de Dios y por más mal que me vaya, 9 días en el purgatorio. ¿Cierto? Eso lo enseñaban a uno. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué más? Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y entonces éramos por naturaleza hijos de ira. Todas esas cosas se supone que ya pasaron. Todas, se supone, ¿no? Se supone. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos, en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso hace parte de las cosas que, ¿qué? Ya las cosas viejas pasaron. Pero, ¿de verdad pasaron? Cada uno tiene que pesarse, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, bueno, obviamente la misericordia de Dios por todas esas cosas se activó con el arrepentimiento de la persona, y entonces cuando hay arrepentimiento hay misericordia, hay perdón. Amén. Y entonces ahí sí puede decir uno, esas cosas pasaron, como decía Pablo, las considero ¿qué? Basura, porque nada benefician. Estamos muertos en nuestros delitos. Pero de aquí en adelante, desde que le entregué mi vida al Señor, entonces está bien un proceso. Efesios 4:22, 23, 24, de renovar el espíritu de mi mente, de ser cada día
un odre nuevo, como decíamos ahora rato, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ya para ir cerrando, hermanos, recuperar la identidad a uno le permitirá a uno saber quién es, y en la medida que uno sepa quién es, uno sabe de dónde viene, y en la medida que yo sepa de dónde vengo, quién soy, voy a saber para dónde voy, y en la medida que yo sepa para dónde voy a saber cuál es el camino que tengo que transitar, y la palabra me va a mostrar a mí cuál es la característica de ese camino, y cuál es la característica de los que caminan ese camino. Amén. Vean, en términos generales, hermanos, ¿qué se necesita para resolver una crisis? Yo busqué en internet, ¿qué se necesita para resolver una crisis? ¿Cierto? ¿Para qué me salía? Me salieron 4 pasos. Pues sabe que el internet siempre es así, ¿no? ¿Qué necesito para ser feliz? 5 pasos. ¿Qué necesito para que mi esposa esté contenta? 45 pasos. ¿Qué necesito para esto? Todos son pasos, ¿cierto? ¿Sí? Pues entonces dice, ¿qué necesito para resolver una crisis? Dice, primero, estamos hablando de tío Google, ¿cierto? Primero, aceptar la situación y dejar de luchar contra ella. Primero. Segundo, tomar la responsabilidad que a cada uno le toca. Tercero, observar el aprendizaje que eso te brinda. Y cuarto, dice, tomar tus fortalezas y desarrollar otras nuevas para emprender la recuperación. Eso le dice a uno para resolver una crisis. Algunas de las cosas que están ahí son lógicas y tienen su paralelo espiritual, ¿cierto? Pero vamos a ir, ya para cerrar, y mi hija siempre dice, papi, ya de media hora dice que va a cerrar, pero bueno, no importa, hay que cerrar cuando tiene que cerrar. Vamos a ir todo a lo que nos aconseja la palabra para superar una crisis de identidad cristiana. Amén, hermanos. Vamos todos al libro de Job. Y lo vamos a comparar con estos pasos que nos dan en lo natural. Que, insisto, no es que estén descabellados, ¿no? Cuando dice, acepte la situación, sí, uno tiene que aceptar cuál es su situación, pero para uno aceptar la situación, ¿qué debe conocer primero? ¿Qué necesito yo antes de aceptar mi situación? ¿Qué necesito? Pues saber cuál es mi situación, ¿cierto que sí? Si yo no sé cuál es mi situación, ¿cómo la voy a aceptar? Yo tengo que saber en qué estoy metido, ¿no? ¿Para qué? Para aceptarla y reconocerla. Acuérdense que una vez hablamos de 3 cosas que debe hacer todo cristiano. Primero, tener la sinceridad de reconocer que tiene un problema. Segundo, la humildad de pedir ayuda. Y tercero, obedecer a aquel que te quiere ayudar. Si esas 3 no se cumplen, nada que ver. Entonces estamos en Job 22. Consejo de la palabra para superar la crisis, hermanos. Si cualquiera de ustedes está en una crisis de identidad cristiana, usted no sabe quién es ni todo eso, la raíz del problema ya usted la sabe, ¿no? Cuando uno no tiene identidad es porque uno no sabe quién es, y uno no sabe quién es porque uno no ha reconocido su origen, o por lo menos no ha tomado la molestia de saber de dónde vengo. Y cuando uno va a dónde viene, uno reconoce que hay un Dios creador y de ahí arranca todo, ¿no? Entonces, dice Job 22:21, dice la palabra del Señor, vuelve ahora, ¿qué? Vuelve ahora en amistad con Él. Entonces, la raíz de esa falta de identidad, de que usted no sepa, es porque usted está viviendo una vida, ¿qué? De enemistad con el Señor, apartado del Señor, viviendo bajo unos conceptos muy diferentes a lo que debe ser un hijo de Dios. Entonces, ¿quiere superar eso? ¿Quiere saber quién es y todo eso? Lo primero que usted tiene que hacer, ¿qué es? Vuelva ahora en amistad con Él. Y entonces tendrás, ¿qué? Paz. Acuérdate lo que hablamos al principio, que cuando uno no sabe quién es, eso le genera a uno, ¿qué? Angustia, incertidumbre, y por eso es que Jameson Bourne hizo todo lo que hizo. ¿Se acuerda que le conté? Porque tenía incertidumbre, angustia, ¿quién soy? No sé quién soy, ¿para dónde voy? No sé dónde vivo. ¿Me entienden? Entonces vuelve ahora en amistad con Él y entonces ¿qué cosa? Tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras ¿dónde? En tu corazón. ¿Qué es poner las palabras en su corazón? En su mente, ¿no? Corazón, principio de pensamiento, sentimiento. Si te volvieres al omnipotente, entonces serás ¿qué? Edificado. Recuerden qué es lo que es algo edificado, ¿no? Algo edificado es algo que ¿qué? Que tiene estructura, que tiene forma, ¿no? ¿Cierto que sí? Cuando dice, uy, mira, eso está bien edificado, o sea, porque le veo forma. Hay otras cosas que uno ve y dice, ¿quién habrá hecho eso? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda, ¿qué cosa? La aflicción. ¿Qué es la tienda? Tu vida, ¿no? Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra. Ahora si dirá, uy, entonces me va a llenar de plata. Bueno, o sea, cuando el Señor está hablando de oro y plata y todo eso, se refiere a que las cosas que tendrás
son más preciadas que, ¿no? No está hablando de que te vas a llenar de oro, sino que lo que tendrás, acuérdate cuando habla de la sabiduría, ¿no? Que hablamos de este poquito de esa idea, que la sabiduría es más preciosa que ¿qué? Que las piedras preciosas, ¿no? Te está hablando de algo valioso. Entonces, cuando a uno le quieren mostrar algo valioso, ¿cuál es la palabra que uno podría usar? El oro. El oro es algo valioso. Entonces tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro y orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, este será librado, ¿no? ¡Wow! No necesitas más. ¿Quieres solucionar su crisis de identidad cristiana? ¿No sabe quién es y todo eso? Empiece por ahí, ¿no? Vuelvan a amistad con el Señor. Y una vez que usted vuelva en amistad con Él, es lo que decimos cuando hacemos la oración, ¿no? El Espíritu Santo va a venir a ti después de que tú eres limpiado con su sangre y vas a tener la capacidad de buscarlo y todo lo que ya ustedes conocen en su palabra, ¿no? ¿Para qué todo eso? Para que tengas paz, porque ahí empieza todo, ¿no? Tendrás paz y entonces de ahí en adelante comenzarás, ¿qué? A deleitarte en las cosas de Dios, a buscar de Él, a tener sed de Él. Y entonces va a llegar un momento en que te digas, wow, tengo una identidad súper, ¿qué? Firme, ¿no? Nadie me mueve de aquí. No hay nada. Y entonces ahí sí, tú podrás decir, nada ni nadie, ¿qué? Me separará del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo. En la medida que tú tengas una firme y arraigada, ¿qué? Identidad cristiana, ¿no? Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido de lo que debería, y digo debería, porque yo sé que es tu intencionalidad, Señor. Así como tú dices, mi pueblo es un pueblo que no miente, sabemos que hay mucha gente que se dice que es de tu pueblo y miente. La intencionalidad mía es que todos se salven. Sabemos que hay mucha gente que se va a perder por la insensatez, porque la insensatez del hombre, ¿qué pasa? Tuerce su camino y entonces su corazón se aparta de ti. Pero bueno, te damos las gracias, Señor, por siempre tener la oportunidad de meditar en torno a lo que tú nos enseñas con ella, Señor, y que cada uno ponga los pies firmes sobre la tierra, sepa cuál es el terreno que está pisando, entienda de dónde viene, para dónde va, sepa cuál es su propósito de vida, Señor, y que sabiendo todo eso, podamos hacer una autoevaluación y saber si estamos viviendo conforme a eso que ya sabemos, ¿no? Si estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, si estamos caminando como es digno de un hijo tuyo, si estamos teniendo una verdadera y firme identidad cristiana, Señor. Sabemos que hoy en día eso está en crisis, porque el cristiano de hoy en día se está levantando con unas bases muy débiles, muy poco firmes, y entonces como son débiles y poco firmes, cualquier cosa lo tumban. Pero no, tú dices en el libro de Hebreos que nosotros, los que tengamos una firme identidad cristiana, no somos de los que retrocedemos, porque eso no agrada a Dios. Así es que te damos gracias, Señor, y nos mantenemos firmes, Señor, siempre en tu palabra ahí, cada día creciendo más en el conocimiento tuyo, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video donde usted hoy entendió que se dice que es cristiano, y digo que usted que se dice que es cristiano, primeramente, usted que se dice que es cristiano, pero realmente no tiene una identidad cristiana, porque nada de lo que hemos hablado hoy aplica para usted. Arrepiéntase, entréguele su vida al Señor, empiece de nuevo, ¿no? Busque al Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? Buscadme y viviréis, dice el Señor. Ahora, si usted es una persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo y hoy, después de escuchar lo que ha escuchado, dice, wow, yo no sabía que todo eso le espera a alguien que pague el precio de llevar un caminar con Cristo, ¿no? Yo quiero eso. Estoy cansado ya de la vida que llevo, sufriendo y haciendo sufrir y todo eso. Si usted es una persona de esas, hombre o mujer, ahí donde está, dígale al Señor, ¿no? Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente apartado de ti no puedo hacer absolutamente nada, Señor. Lo primero que tengo que hacer, asegurarme que tú permanezcas en mí, pero para eso yo tengo que permanecer en ti, Señor.
Tengo que aprender de ti, caminar contigo, Señor, conocer la verdad, liberarme de tanta cosa, Señor. Y en la medida que te vaya conociendo, yo sé que voy a comenzar a dar muestras visibles de una identidad cristiana, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Arrepentido como nunca antes, clamo a ti. Y como genuino es mi arrepentimiento, genuino también es tu perdón, Señor. Y genuino mi nuevo nacimiento, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, se marque en mi vida un antes y un después de mi encuentro personal contigo, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, animarle nada más. Recuerde, esto apenas está empezando. Esto es una carrera de resistencia, pero no se deje llevar por aquello de que, ay, es de resistencia, es muy duro, esto es complicado. No, esto será tan duro para usted como tanto usted se resista a tener pensamientos cristianos, ¿no? Identidad cristiana, ¿no? El caminar cristiano no es difícil para aquel que tiene una mentalidad cristiana, ¿no? Pero es lo más difícil, lo más aburrido para alguien que quiera llevar una vida cristiana con una mente que no es cristiana. Por eso no se lo recomiendo, ¿no? Por eso va a pasar usted toda la vida queriendo volver para atrás como el pueblo de Israel, ¿no? Es que mejor me hubiera quedado allá. Es que mejor me hubiera quedado allá otra vez. Es que está muy complicado esto, mejor me hubiera quedado allá. Entonces, no, para que no haga eso, mejor tenga una mente cristiana con los pensamientos de Cristo, porque Él lo dijo, este sistema es complicado, pero yo ya lo vencí. Y Él nos hace copartícipes de esa victoria, ¿no? Pero es una decisión personal. Si le podemos ayudar en algo, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en el centro comercial. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Si usted está en Costa Rica o está fuera del país, todos los domingos a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Lo puede escuchar por la radio en Costa Rica o afuera o aquí por medio de la página web www.urbano106.com. Ahí se mete radio en vivo, chat y ahí interactúa con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.